es la profesora María del Mar Navas, que es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, es una especialista en lo que se refiere al gobierno del Poder Judicial, y a su tesis doctoral la dedicó, ¿verdad?, a este tema, y después ha seguido publicando también en diversas ocasiones, analizando pues cómo puede actuar el Consejo General del Poder Judicial, cómo sus funciones pueden llevarse a cabo de la mejor manera, y ahora pues lo que le pedimos es que haga este ejercicio de imaginación constitucional para ver cómo en una reforma constitucional hipotética podría quedar el gobierno del Poder Judicial repartido entre Estado y comunidades autónomas. María del Mar, muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Universidad de Girona y sobre todo al profesor Miguel Ángel Cabellos por sus palabras tan amables y por invitarme a participar en este seminario. Es para mí hoy un placer estar aquí reflexionando, compartiendo y sobre todo aprendiendo sobre el tema del seminario, la reforma constitucional y el Poder Judicial. Una reforma de este tipo, una reforma constitucional en clave federal, nos permite volver a reflexionar sobre un poder, el judicial, y particularmente sobre un aspecto muy concreto del mismo, que es sobre el que voy a hablar yo ahora, sobre el Consejo, sobre su gobierno, sobre su forma de gobierno, que ha mostrado un difícil encaje en el Estado autonómico, diseñado por la Constitución, una dificultad derivada, obviamente, de la propia regulación constitucional de este poder, pero también del modo en el que el Tribunal Constitucional ha interpretado los preceptos dedicados a este poder, una interpretación que en no pocas ocasiones ha cerrado el paso a una posible mayor intervención de las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia. Uno de los ámbitos precisamente en los que las comunidades autónomas han intentado incrementar esa participación ha sido precisamente en relación con el gobierno del Poder Judicial. Los nuevos estatutos de autonomía, concretamente el catalán y el andaluz, crearon sendos consejos de justicia en su comunidad autónoma, concebidos como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, como ya sabemos, el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto catalán, en la sentencia 31 del año 2010, cerró el paso a esta posibilidad, declarando inconstitucional a estos consejos de justicia, ¿no? Bien, yo lo que me propongo a continuación es reflexionar cómo podría plantearse este gobierno del Poder Judicial en un modelo de Estado federal, cuyo federalismo alcanzase también, con diferente grado, al propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo que voy a iniciar, bueno, planteando primero una serie de reflexiones iniciales, de ideas básicas, para luego a continuación entrar ya en cómo podría ser ese gobierno, ¿no? Partiendo de la base de que yo entiendo que toda decisión política sobre el gobierno del Poder Judicial no deja de ser una decisión política, y que luego lo que hay que hacer es articularla jurídicamente y particularmente al nivel constitucional. Yo creo que esta cuestión tiene que llevarse también a la Constitución, que la Constitución se pronuncie sobre el gobierno del Poder Judicial en las entidades federadas y, en la medida de lo posible, que defina también cómo va a ser este gobierno, al menos en sus elementos básicos, en sus elementos esenciales, ¿no? La primera de estas ideas básicas es que la decisión más importante en esta materia es precisamente cómo se organiza el Poder Judicial, pero desde el punto de vista del ejercicio de la función jurisdiccional, puesto que esta es la función principal, la función básica, que es la que define el Poder Judicial. Entonces, esto es lo primero que hay que decidir. ¿Se quiere que las comunidades autónomas tengan su propio Poder Judicial, implantando un sistema de poder judicial dual, que haya un poder judicial propio del Estado federal y al mismo tiempo un poder judicial propio de las entidades federadas? ¿O por el contrario, se quiere seguir manteniendo un modelo de poder judicial único, pero en el que determinados tribunales, normalmente los superiores, se entienda que son tribunales estatales que corresponden al Estado federal, mientras que el resto de los tribunales, todos o algunos de los radicados en el territorio de la comunidad autónoma de la entidad federada, se entiende que son tribunales
autonómicos en tanto en cuanto entidades federadas. Yo creo que esa es la decisión básica, la principal, y que en alguna medida va a condicionar también la decisión que pueda tomarse sobre el gobierno del Poder Judicial, porque no es lo mismo preguntarse por el gobierno del Poder Judicial en un modelo dual que preguntárselo en un modelo en el que el Poder Judicial sigue siendo único, aunque con tribunales estatales y tribunales propios de las entidades federadas, ¿no? Esta sería la primera decisión. Pero lo cierto es que hay que darle también una respuesta. La Constitución no puede limitarse únicamente a contemplar el modelo de Poder Judicial que acoge, sino que también debe pronunciarse sobre el gobierno de ese Poder Judicial. Y aquí, en relación con el gobierno del Poder Judicial, yo creo que es un ámbito en el que puede intensificarse significativamente la presencia de las comunidades autónomas. Bueno, perdón, hablo de comunidades autónomas simplemente por la costumbre, pero entendiendo ahora que esas comunidades autónomas ya no serían comunidades autónomas de un Estado autonómico, sino que serían las entidades federadas de un Estado federal. Bien, pues podrían, como digo, incrementar significativamente su participación, su intervención en el ámbito del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque incluso con el marco constitucional actual, en el que el Poder Judicial es único, en el que los jueces y tribunales forman un cuerpo nacional, que están dotados de un estatuto judicial uniforme y homogéneo para todo el territorio nacional, y en el que su gobierno es también único y está residenciado en un órgano estatal, cual es el Consejo General del Poder Judicial, y todo ello además es competencia exclusiva del Estado, en virtud de la interpretación que el Constitucional ha hecho del artículo 149.1.5 de la Constitución. Incluso con ese marco constitucional que es el actual, el Tribunal Constitucional no ha descartado por inconstitucional que pueda llevarse a cabo una desconcentración del gobierno del Poder Judicial que corresponde al Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional ha señalado en la famosa sentencia sobre el Estatuto catalán que se trata de una opción que no viene exigida por la propia Constitución, pero que tampoco está prohibida por la Constitución. Por lo tanto, entra dentro del margen de libertad del legislador orgánico y no de las comunidades autónomas. Esta ha sido precisamente la objeción que el Tribunal Constitucional ha planteado a esa fórmula de desconcentración, una objeción de tipo formal o competencial, por razón de la norma que ha creado esos consejos de justicia, pero no por razones de fondo. Siempre que se entienda, bueno, pues siempre que se pueda seguir concibiendo al Consejo, viene a decir algo así el Tribunal Constitucional, siempre que a pesar de esa desconcentración se pueda seguir concibiendo al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del Poder Judicial en su conjunto. Esto me lleva a la segunda de las ideas, de estas ideas básicas, puesto que lo que se está planteando es un escenario de reforma constitucional acorde con los principios del federalismo y no de seguir dejando la regulación tal cual está. Ese marco constitucional actual, esa regulación que la Constitución efectúa del Poder Judicial con la interpretación que le ha hecho hasta el momento, con la interpretación dada hasta el momento por el Tribunal Constitucional, no debería consistir, no debería de tomarse sino como un referente que no tiene por qué condicionar necesariamente las decisiones que puedan tomarse sobre el gobierno del Poder Judicial. Pensemos, por ejemplo, en principios básicos que ahora definen esa configuración constitucional del Poder Judicial, como es el principio de exclusividad jurisdiccional, contenida en el artículo 117.5 de la Constitución, que el Tribunal Constitucional ha interpretado no solo en un sentido funcional, en atención a la función jurisdiccional, sino también en un sentido organizativo, y que es precisamente el que ha fundamentado, bueno, la existencia de un Poder Judicial único, con exclusión de un Poder Judicial propio de las comunidades autónomas, y que el Tribunal Constitucional, combinándolo con el artículo 122, lo ha extrapolado también al gobierno del Poder Judicial. Pues bien, son principios el de unidad jurisdiccional y el de unidad de gobierno del Poder Judicial que no tienen por qué seguir necesariamente vigentes una vez concluso el proceso de reforma constitucional, y que caso de seguir encontrando reflejo en la propia Constitución, yo entiendo que su alcance y su significado necesariamente tienen que variar,
¿Por qué? Porque tienen que armonizarse con el principio federal que inspiraría ahora el nuevo modelo territorial de Estado. Finalmente, y esta sería la tercera o la última de esas reflexiones iniciales, yo creo que cualquiera que sea la decisión que se adopte sobre el gobierno del Poder Judicial en un sistema de federalismo judicial, en mayor o menor grado, esa decisión hay que tomarla a nivel constitucional, en ese proceso constituyente. Tiene que encontrar reflejo en la Constitución, por varias razones. En primer lugar, porque la Constitución actual ya se pronuncia sobre el gobierno del Poder Judicial. Bueno, pues simplemente por mantener un equilibrio, un paralelismo, la nueva Constitución también debería pronunciarse al respecto. Y por más razones adicionales, la propia importancia que en los últimos tiempos está adquiriendo la función de gobierno del Poder Judicial. Suponiendo que no queremos dejar las cosas como están, cualquier decisión que se tome al respecto supondrá una innovación respecto del modelo actual. Bueno, pues es mejor si está en la propia Constitución, es deseable. Y sobre todo porque de esta manera se evitarían situaciones, al menos pro futuro, se evitarían situaciones como las actuales. Y es que, admitida la constitucionalidad de la posibilidad de desconcentrar la función de gobierno del Poder Judicial, situándolo de alguna manera en el ámbito de la decisión autonómica, lo cierto es que la puesta en práctica de esa posibilidad queda en manos exclusivamente del otro de los entes territorialmente en los que se organiza el Estado, que es el legislador orgánico. Hasta que la ley orgánica del Poder Judicial no se reforme para incorporar esos consejos de justicia, esa previsión queda en nada. Esas son, por tanto, las tres reflexiones iniciales a partir de las cuales me plantearía cómo va a ser o cómo podría ser ese gobierno del Poder Judicial. Bien, ¿cómo podría articularse ese gobierno del Poder Judicial en este nuevo modelo de Poder Judicial? Bueno, yo creo que básicamente dependería de dos factores principales, o habría que tener en cuenta al menos dos factores. En primer lugar, como ya he comentado al principio, ¿cuál es el modelo de Poder Judicial que aparece acogido en la propia Constitución o configurado en la Constitución, en la nueva Constitución? ¿Es un modelo dual o sigue siendo un modelo único? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué fórmula realmente de gobierno, de gobierno judicial queremos acoger? ¿Queremos seguir manteniendo un modelo similar al actual, de tal manera que el gobierno del Poder Judicial se atribuya a un órgano autónomo, creado ex professo para esa finalidad, que se concibe como un órgano garante de la independencia judicial? ¿O por el contrario queremos abrir el abanico de posibilidades y contemplar otras fórmulas posibles de gobierno de Poder Judicial? Bien, empezando por este último de los factores, esta última de las cuestiones a tener en cuenta, lo cierto es que si echamos un breve vistazo a cómo se organiza el gobierno del Poder Judicial en las entidades federadas de países como Alemania, Suiza, Estados Unidos o Canadá, resulta que no hay un modelo uniforme de gobierno del Poder Judicial, sino que las soluciones son heterogéneas, múltiples, variadas. Van desde la atribución a unos consejos de justicia similares a nuestro Consejo General del Poder Judicial, que por cierto es una opción minoritaria, solamente se acoge en algunos cantones suizos y en el estado de Utah, por ejemplo, en Estados Unidos, desde esa posibilidad hasta su atribución en exclusiva a los propios jueces y tribunales, normalmente a los tribunales superiores, a los tribunales supremos, bien en su conjunto o bien al presidente del Tribunal Supremo, que es por ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, hasta otras soluciones como es atribuir parte de las funciones del gobierno al Ejecutivo Federado, caso de Alemania, pero atribuyéndoles otras a los propios jueces y magistrados en un sistema de gobierno interno, o una combinación de varias de estas posibilidades, o incluso la creación de consejos de justicia, pero diferentes del Consejo General del Poder Judicial porque no tienen facultades decisorias, sino que son órganos asesores del órgano efectivamente de gobierno y además respecto de materias muy concretas. Y además hay que tener en cuenta que
en estos países lo que entendemos como gobierno de poder judicial, allí es mucho más restringido. ¿Por qué? Porque la función o la atribución relativa al nombramiento de los jueces y magistrados no se considera que forma parte allí al menos del régimen ordinario de gobierno del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque allí tiene una relevancia un sistema de elección completamente diferente, salvo el caso de Alemania, que tiene un modelo de juez muy parecido al nuestro, juez funcionario, que se integra en una carrera judicial después de haber superado una oposición de tipo técnico. En los otros países sigue un sistema electivo, bien por parte del Ejecutivo, por parte de los parlamentos, bien por parte de unos órganos técnicos. Entonces no se considera integrado dentro del gobierno del Poder Judicial. De todos modos, de eso le hablará con más detalle luego Alberto. Así que yo simplemente lo dejo ahí. Bien, ¿qué es lo más realista para nuestro caso? Bueno, obviamente descartar, atribuir el gobierno del Poder Judicial al Ejecutivo. Ya la Constitución de 1978 rompió con esa tradición y eso podía ser interpretado no solo como una vuelta atrás, sino como un ataque a la independencia judicial, o su atribución en exclusiva a los jueces y magistrados, sea cual sea la fórmula que se adopte. Bueno, pues porque también tiene ciertos riesgos, como es, por ejemplo, el corporativismo judicial o la desconexión con la realidad jurídica más allá de la realidad judicial, ¿no? Descartado esas otras opciones, la más realista parece que es seguir el modelo contenido en la Constitución de 1978 y atribuir el gobierno del Poder Judicial a órganos autónomos concebidos como garantes de la independencia judicial, de tal manera que la definición del estatuto de jueces y magistrados, del estatuto judicial, seguiría encomendándose a la ley, seguiría en manos del Parlamento, sería la ley a la que correspondería definir este estatuto, y el órgano de gobierno lo que haría sería aplicar, administrar este estatuto judicial, y ese núcleo mínimo estaría constituido, bueno, pues al menos por esas funciones a que se refiere el artículo 122 de la Constitución: nombramientos, inspección, acceso y régimen disciplinario. Elegido el modelo, todavía nos queda detenernos en el primero de los factores, que es el modelo, ahora ya no de gobierno, sino de poder judicial, si un poder judicial dual o único. Bien, en un sistema de poder judicial dual parece que la única solución coherente es atribuir a las entidades federadas la competencia para regular en exclusiva, con independencia de cualquier otro órgano o entidad, tanto federal como federada, no solo la organización de sus tribunales, sino del gobierno de su propio poder judicial, ¿vale? Entonces, en este caso, si seguimos el modelo de la Constitución, junto con el Consejo General del Poder Judicial, coexistirían tantos consejos de justicia autonómicos, federados, como órganos de la propia de los estados federados, como entidades federadas dispusiesen de un poder judicial propio. Esto si seguimos ese modelo dual. Si seguimos un modelo en el que lo que vamos a hacer es atribuir a las entidades federadas ciertos tribunales, pero que siguen formando parte de ese poder judicial único, la solución ya no es tan unívoca. Todavía nos queda por decidir cuál va a ser la intensidad de la participación de esas entidades federadas en el gobierno del Poder Judicial. ¿Vamos a coger un modelo de Consejo de Justicia desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, o por el contrario vamos a seguir un modelo de descentralización, entendiendo por tal que esos consejos de justicia van a ser no solo órganos autónomos, sino órganos propios de la entidad federada, que van a decidir con plenitud de funciones? Cualquiera que sea el sistema que se acoja, el modelo que se acoja, tiene en primer lugar que armonizar dos principios constitucionales que son básicos. Por un lado, el principio federal, puesto que este sería ahora el principio
vertebrador del nuevo modelo de Estado desde un punto de vista territorial. Y por otro lado, el principio de independencia judicial, puesto que este es un principio básico que define cuál es la posición del Poder Judicial en el conjunto de los poderes del Estado. Si el Consejo originario, el Consejo General del Poder Judicial, aparece concebido como un órgano garante de la independencia judicial y su razón de ser en 1978 fue precisamente de traer del Ejecutivo determinadas funciones que podían ser utilizadas para influir indirectamente en la independencia judicial, en la decisión de jueces y tribunales, o por lo menos que podían enturbiar la imagen de la independencia judicial, esa razón debería seguir siendo válida respecto de esos consejos de justicia de las entidades federadas, servir como órgano de garantía a la independencia judicial. Y también, cualquiera que sea el modelo que se siga, si el modelo desconcentrado o el modelo descentralizado, en su regulación tendrá que atender al menos a las siguientes cuestiones básicas, a los siguientes aspectos fundamentales de su regulación: ámbito subjetivo, composición y funciones. Ámbito subjetivo. Simplemente apunto la siguiente cuestión. ¿Se quiere que el Consejo de Justicia ejerza sus funciones solo respecto de los jueces y magistrados, o que también puede ejercer funciones respecto del personal no judicial? ¿Vale? Simplemente lo apunto, no entro porque, bueno, Alberto supongo que tendrá también sus propias ideas al respecto. Yo en alguna ocasión me he mostrado en contra de que el Consejo General del Poder Judicial pueda extender sus atribuciones hacia el personal no judicial, por ejemplo, los secretarios judiciales, en la medida en que eso suponía hurtar la posibilidad de que pudiesen funcionar las cláusulas subrogatorias y, por tanto, suponía una clarísima interferencia en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Al final, la solución práctica es la misma, porque con la configuración de estos cuerpos como cuerpos nacionales, en el modo en que lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, las posibilidades de intervención de las comunidades autónomas, aunque no estén residenciadas en el Consejo General del Poder Judicial, siguen siendo mínimas. Pero lo cierto es que esa objeción ya no estaría presente en este caso. Si se trata de un órgano propio de la entidad federada, bueno, no hay conflicto competencial ninguno, puesto que es una decisión que corresponde respecto del ámbito de sus propias atribuciones a la propia entidad federada. Si se trata de un órgano desconcentrado, paradójicamente, por esta vía, las comunidades autónomas podían ejercer ciertas atribuciones en relación con los secretarios judiciales, por ejemplo, con ese personal judicial que ahora, por ejemplo, no pueden ejercer porque se lo impide su atribución al Consejo, respecto de las cuales no pueden funcionar las cláusulas subrogatorias, ¿no? Por tanto, simplemente eso, suponiendo que ejerzan sus funciones, como por otra parte parece lo más natural, solo respecto de jueces y magistrados, es evidente que solo lo podrían ejercer respecto de sus jueces y magistrados, bien de los que forman parte de su propio Poder Judicial, o bien respecto de los jueces y magistrados que desempeñen su labor jurisdiccional en aquellos tribunales que corresponden a la entidad federada. Eso por lo que se refiere al ámbito subjetivo. Su composición, y yo ahí difiero completamente de la opción que nos ha planteado el profesor Antonio, porque él habla de una composición exclusivamente integrada por jueces y magistrados para evitar así los riesgos de interferencia política o de injerencia política. Bien, yo creo que lo más recomendable es seguir el modelo que acogieron los estatutos catalán y andaluz, que establecían una composición mixta integrada no solo por jueces y magistrados, sino también por otros juristas de reconocida competencia, y la elección parlamentaria de todos sus miembros. Es cierto que un consejo integrado solamente por jueces y magistrados parece desactivar el riesgo de injerencia política o de politización del órgano, ¿no? Bien. Yo creo que no lo desactiva completamente. La prueba la tenemos en el Consejo General del Poder Judicial, en el que las asociaciones judiciales también están politizando al órgano.
el riesgo no viene solamente de los partidos políticos, sino de las propias asociaciones judiciales, y luego tiene un inconveniente añadido, y es el riesgo del corporativismo judicial. Entonces, yo creo conveniente seguir el modelo del propio Consejo, el que se acoge también en los estatutos, esa composición mixta que lo hace un órgano heterogéneo, abierto a otras sensibilidades y otras realidades que no sean exclusivamente la de los propios jueces y magistrados, y evita además ese otro riesgo, el del corporativismo judicial y el del ensimismamiento del propio órgano, ¿no? Esta cuestión, no obstante, ha generado conflicto respecto de esos consejos de justicia previstos en los estatutos catalán y andaluz. Y de hecho el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional el artículo del Estatuto catalán que contemplaba esta posibilidad. Por lo siguiente, hay que entender que se trata a prever que este órgano esté integrado por jueces y magistrados supone una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional, puesto que esos jueces y magistrados estarían haciendo una labor diferente de la que es juzgar y hacer ejecutar los juzgados. ¿Qué es lo que señala el Tribunal Constitucional? Nuevamente, la norma competente para establecer esa excepción, solo la Ley Orgánica del Poder Judicial y no los estatutos de autonomía. Ningún problema de constitucionalidad hay cuando el estatuto se limita a prever esa integración, pero no regula nada al respecto, sino que simplemente remite a la Ley Orgánica para que sea la Ley Orgánica la que lo regule. Ahí no hay ningún problema de inconstitucionalidad. Sí lo hay, sin embargo, cuando los dos estatutos previeron que correspondería la presidencia de estos órganos al presidente o a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque en este caso el estatuto directamente, sin intermediación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuía esa función a los jueces y magistrados. Bien, ese es el conflicto y que llevó a declarar inconstitucional ese inciso. Pero, claro, es una objeción fácilmente salvable. El problema era que la Constitución no había previsto esa excepción a la exclusividad jurisdiccional. Desde el mismo momento en el que eso se prevé en la propia Constitución, ya no hay, por lo menos por este motivo, ningún problema de inconstitucionalidad. La segunda de las cuestiones a la que me refería era la elección parlamentaria de todos sus miembros. Bueno, primero porque es el modelo que, a pesar de todas las vicisitudes, ha acabado imponiéndose, salvo aquella primera regulación del Consejo General del Poder Judicial, la regulación de 1980, parece también la más recomendable que sea el Parlamento el que elija a los miembros de un órgano que va a desempeñar esas funciones en relación con el Poder Judicial, y sobre todo que sea la propia Constitución la que los regule y los cierre de modo definitivo, para evitar precisamente que se traslade a estos órganos de las entidades federadas la polémica que ha rodeado a la elección de los vocales judiciales desde el principio, desde los inicios de este órgano. Y por último, las funciones. Con todo, la cuestión más relevante relativa a estos consejos de justicia, las funciones. ¿Por qué? Porque, bueno, es la que nos va a dar el grado de federalización del gobierno, del Poder Judicial, y también la naturaleza jurídica de este órgano, como órgano desconcentrado o como órgano descentralizado, un órgano propio de la entidad federada. ¿Qué funciones en concreto en relación con el gobierno del Poder Judicial se va a atribuir a ese Consejo de Justicia? Bien, yo obviamente soy incapaz de pronunciarme y enumerar todas las funciones que deberían corresponderle. Simplemente lo único que tengo son unas cuantas ideas generales, que son las que voy a exponeros. Primero, si se trata de un órgano propio de la entidad federada, la solución es la más sencilla de las dos. ¿Por qué? Bueno, pues porque le deberían corresponder todas las funciones que, entendiéndose que corresponden o que forman parte del gobierno del Poder Judicial, la Constitución no haya atribuido expresamente a un órgano diferente. Y además,
ejercerá esas atribuciones con plenitud de funciones. Más complicado es definir cuáles van a ser estas funciones si el Consejo de Justicia se configura como un órgano desconcentrado. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que decidir exactamente qué funciones en concreto de gobierno vamos a desconcentrar para atribuírselas a este Consejo de Justicia. ¿Cuáles en concreto? Bueno, los estatutos catalán y andaluz nuevamente contenían una enumeración de las funciones que correspondían a este órgano en relación, decía, con los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de la comunidad autónoma, aunque no todas ellas efectivamente eran entendibles como funciones de gobierno, por eso el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional alguna de estas funciones, y además se trataba de una enumeración no taxativa, meramente ejemplificativa. Además de esas funciones, todas aquellas otras que expresamente le pueda delegar el Consejo General del Poder Judicial o aquellas otras que puedan serle atribuidas, decía el Estatuto, bien por la Ley Orgánica del Poder Judicial o por cualquier otra norma con competencia en la materia, ¿vale? Pues en principio esa lista no taxativa nos podría servir como referencia y también teniendo en cuenta, bueno, pues esa cláusula abierta, esa cláusula residual. El problema nuevamente será qué papel se le va a dar a la Ley Orgánica del Poder Judicial en este modelo desconcentrado, porque vamos a seguir teniendo la intermediación de la Ley Orgánica del Poder Judicial entre la Constitución y los estatutos de autonomía o la legislación autonómica. Lo deseable es que en la medida de lo posible la Constitución también se pronunciase de modo definitivo sobre esta materia y contuviese una enumeración lo más cerrada posible o una cláusula residual que no hiciera depender exclusivamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial la atribución de estas funciones o la atribución de nuevas funciones. Con todo, en este modelo desconcentrado, precisamente como es un modelo desconcentrado, no bastaría simplemente con enumerar las funciones, sino que también habría que prever mecanismos para seguir asegurando esa superioridad jerárquica del Consejo General del Poder Judicial sobre esos órganos desconcentrados, porque a diferencia del Consejo de Justicia como órgano autonómico, estos consejos seguirían siendo órganos estatales radicados en el territorio de la comunidad autónoma. Entonces, de alguna manera hay que asegurar esa superioridad jerárquica. ¿Cómo? Bueno, pues por vía de recursos, de tal manera que se pueda recurrir ante el Consejo las decisiones tomadas por los órganos, por los consejos de justicia, y también reservando probablemente al Consejo General del Poder Judicial las decisiones que se entiendan que son más importantes en relación con el gobierno del Poder Judicial. Bien, lo último, y con esto termino, y una breve pincelada. Ventajas e inconvenientes de uno y otro modelo. Empezamos por el modelo desconcentrado, que es el que tiene menor grado de federalización, ¿no? Inconvenientes, o mejor dicho, críticas. Vale, probablemente todas las críticas que se le han formulado ya a los consejos de justicia de los que se ha venido hablando hasta el momento. Críticas que van desde la misma posibilidad de aplicar una técnica, la de desconcentración, que es propia de órganos administrativos, a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial. Críticas relativas a la misma conveniencia de estos órganos, ¿no? ¿Para qué se quiere o cuál es la razón última por qué se necesita multiplicar el órgano de gobierno del Poder Judicial en otros tantos consejos de justicia de las comunidades autónomas? ¿Qué ventaja puede tener eso desde el punto de vista de la independencia judicial o desde el punto de vista de la eficacia de la administración de justicia? Riesgos derivados de trasladar a estos consejos de justicia los defectos que se le suelen achacar al propio órgano originario, desde la politización del órgano, que tiene que ver fundamentalmente con los nombramientos discrecionales de determinados
jueces y magistrados de determinados puestos judiciales que no están sujetamente, que no están reglados, que cumpliéndose unos requisitos mínimos, la decisión última corresponde al órgano en libertad, desde la politización hasta el propio descrédito y desprestigio del órgano. Bueno, pues todas esas críticas, evidentemente, yo entiendo que también se trasladarían a este Consejo de Justicia, tanto si es desconcentrado como si es un órgano propio de la entidad federada. Ventajas del modelo desconcentrado. Bueno, yo creo que su principal ventaja es, y si se me permite utilizar esta expresión y está bien dicha, su factibilidad, es decir, su mayor aceptabilidad. Puestos a elegir entre los dos modelos, el que tiene mayor probabilidad de ser más afectado o provocar menos resistencia es un modelo de desconcentración del gobierno, del Poder Judicial. Una menor resistencia por parte de aquellos sectores que son menos proclives a esta desconcentración y que podría venir favorecida por varios motivos. Bueno, pues por ciertos antecedentes, entre comillas, porque ninguno ha cuajado, han sido fallidos, los estatutos catalán y andaluz, el proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en materia de justicia de proximidad y de consejos de justicia. Sobre todo, el visto bueno del Tribunal Constitucional, que no ha considerado la posibilidad misma inconstitucional y que permitiría seguir manteniendo el carácter de cuerpo nacional de los jueces y magistrados y permitiría seguir dotándolos de un estatuto judicial uniforme y homogéneo. ¿Principal inconveniente? Bueno, pues que de alguna manera el gobierno del Poder Judicial, pensemos que estamos hablando en un modelo de Poder Judicial federal, en el que el Poder Judicial, incluso en el caso en el que sea un Poder Judicial único, las entidades federadas son competentes para organizar sus propios tribunales, con lo cual ya hay un salto cualitativo importante respecto del modelo actual. Pues bien, el principal problema es que un modelo de desconcentración, aunque sitúa de alguna manera el gobierno del Poder Judicial, de esos tribunales, de esos jueces, en manos de las entidades federadas, ese gobierno sigue estando tutelado por un órgano estatal, cual es el Consejo General del Poder Judicial. El segundo modelo, ese modelo de descentralización, presenta la ventaja de que sitúa completamente en el ámbito de la entidad federada las decisiones relativas al gobierno de sus jueces y tribunales. No solo cuando el Poder Judicial es dual, sino también cuando es único, pero le corresponden ciertos tribunales. También respecto de esos tribunales, la decisión corresponde al Consejo de Justicia, que además decidirá con plenitud de funciones. Esta ventaja es también, a mi juicio, su principal inconveniente, puesto que es la que desde mi punto de vista presentaría más dificultad de llevar a la práctica, por tanto mayor dificultad también desde un punto de vista de realismo político. Y pensemos que en esos casos, sobre todo si se adopta o se acoge un modelo de Poder Judicial dual, habría que reformar no solo los artículos relativos al gobierno del Poder Judicial en esta materia concreta, sino también la definición que la Constitución hace de jueces y magistrados como un cuerpo nacional, puesto que ya no sería posible seguir concibiendo a los jueces y magistrados como un cuerpo nacional dotado de ese estatuto judicial uniforme y homogéneo. Muchas gracias.